¿Cuál es la cirugía estética más habitual de la oftalmología? ¿Qué intervención se usa para rejuvenecer los párpados? Hoy te lo cuento. Ocularis, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 10 de junio de 2026. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 6 de la 10ª temporada correspondiente al mes de junio de 2026. Y el tema principal de hoy lo vamos a dedicar a la cirugía estética de los párpados, concretamente una intervención llamada blefaroplastia. Vamos a explicar que forma parte de lo que llamamos cirugía estética de los párpados, pero también tiene indicaciones médicas. Pero antes, en la sección de noticias e investigación, vamos a hablar de una enfermedad que podríamos calificar como nueva, y es un tipo de inflamación de los ojos relacionada, ya podemos decir que causada por un virus más o menos nuevo, o una cepa, una variante de este virus o esta familia de virus que ahora mismo están afectando a los seres humanos y están concretamente dañando, inflamando los ojos. Entonces vamos a hablar de esta nueva modalidad de inflamación ocular asociada o causada por un virus relativamente nuevo en cuanto a que sea un patógeno en humanos y concretamente en los ojos. Y finalmente, en la sección de preguntas de los oyentes, vamos a hablar del dolor ocular. Es un tema que hemos hablado varias veces. El dolor ocular, el dolor en el ojo y en las partes adyacentes al ojo es un síntoma bastante habitual de muchas enfermedades, muchas patologías de los ojos, pero hoy vamos a hablar concretamente del dolor ocular como síntoma aislado. En esta sección de noticias e investigación vamos a traer un artículo publicado a finales de marzo de este año en el Nature, en el Nature. En esta publicación, que no está centrada en oftalmología, de hecho es una publicación que habla sobre todo de microbiología y sin embargo hace una descripción de una enfermedad ocular, una inflamación de dentro del ojo, lo que llamamos uveitis, una uveitis anterior, una uveitis de la parte anterior del ojo que afecta al iris, afecta al cuerpo ciliar, que causa con hipertensión ocular, la tensión del ojo está alta y se mantiene, en vez de ser una crisis aguda que se soluciona sola o con medicación, dura más que las uveitis anteriores habituales. De hecho, el nombre que le han puesto es uveitis anterior viral hipertensiva ocular persistente, o con las siglas en inglés de todo esto que he dicho, POH-VAU. Lo característico de esta uveitis anterior es que es de causa infecciosa, de causa viral. Habitualmente, la mayor parte de las uveitis anteriores son de causa, vamos a llamar, desconocida, idiopática, autoinmune, en el cual las propias defensas reaccionan contra las estructuras del ojo,
pero sin un agente causal externo, sin ningún agente infeccioso. En las causas infecciosas, cuando es un germen, un virus, una bacteria, un parásito, normalmente producen uveitis posteriores. No es que no haya uveitis anteriores de causa infecciosa, por ejemplo, la uveitis por herpes, por variantes del virus del herpes, puede ser el herpes simple, el herpes zóster, incluso el citomegalovirus. Pero la mayoría de las uveitis anteriores, tengan hipertensión ocular o no, sean hipertensivas o no, suelen ser idiopáticas o no infecciosas. Y lo interesante de esto es que es una uveitis viral, una uveitis anterior viral. Es una variante interesante por lo novedosa. Es un virus que no conocíamos que causara uveitis anteriores previamente. Y este virus se llama así: nodavirus de mortalidad encubierta. Es un nombre un poco extraño, es un tipo de nodavirus. En inglés, este tipo de virus se conoce como CMNV. Y lo característico de este virus, lo novedoso, es que suele afectar a especies marinas. Vamos a decir que es un virus de origen acuático. Esto no estaba descrito anteriormente y podemos denominarlo zoonosis. Una zoonosis implica un paso de un virus, una bacteria, un agente infeccioso, de animales a humanos, con lo cual, pues el virus, en este caso es el virus, pero puede ser cualquier agente infeccioso, pasa eso de animales a humanos. En el artículo que enlazo del Nature, como he dicho, especulan que, bueno, pues pueda tener que ver con el cambio climático, con cambios en las actividades humanas, pero el caso es que lo han encontrado en pescadores, en la manipulación de este tipo de pescado o de animales de origen acuático, y estos trabajadores se han visto infectados y han sufrido estos problemas oculares, estas uveitis con dolor, visión borrosa, ojo rojo, etc. El diagnóstico causal es bastante sólido porque en este tipo de uveitis, que son atípicas porque eran persistentes, hipertensivas, no es realmente lo más habitual. Las uveitis anteriores normales no suelen ser hipertensivas, no suelen ser, pues suelen ser unilaterales y autorresolutivas, o tienen un periodo, pero no son persistentes. Y ya como era unas uveitis, vamos a llamar atípicas, tomaron muestras oculares, tomaron humor acuoso, el líquido que está rodeando a estas estructuras. El humor acuoso es el líquido que parece como si fuera agua, muy transparente, sin células, que está detrás de la córnea y está rodeando al iris y al cuerpo ciliar, las estructuras anteriores del ojo, es decir, donde está la inflamación. Han tomado esa muestra de humor acuoso y han detectado ARN viral, es decir, secuencias genéticas de este virus, con lo cual hemos confirmado la presencia de este virus, del patógeno, en los pacientes, concretamente dentro de los ojos de los pacientes. Con lo cual, bueno, pues la causa está bastante clara, hay poca discusión al respecto. Esto no es para que nos tengamos que preocupar y asustar de que esto vaya a ser una epidemia, etcétera. No, esto es un contagio directo a partir de la manipulación de este tipo de alimentos, de este tipo de pescados, mariscos que pueden tener este virus. Sí que es cierto que esta zoonosis plantea retos en cuanto a nivel de seguridad alimentaria, porque bueno, son alimentos que tenemos que los recogemos para nuestro consumo y luego tenemos que incluirlo en nuestra industria alimentaria, con lo cual, bueno, pues hay que cambiar esto. No podemos dejar estos alimentos que estén infectados, y aunque se supone que sí, si lo cocinas y tal, posiblemente ese virus desaparece, pues esos alimentos crudos o congelados, si lo manipula la gente que va a cocinar, se puede infectar. Lógicamente eso no se puede vender de esa manera. Hay que establecer reglas, normas para encontrar ese virus y no comercializar, no procesar productos que están infectados de este virus. Y también a nivel de seguridad laboral, es decir, los manipuladores de alimentos, los pescadores, las personas que están en contacto con estos productos de origen acuático, también tenemos que protegerlas. Y además de esto, simplemente tener en cuenta que la medicina es un proceso totalmente dinámico, donde siempre estamos aprendiendo más, no solo aprendiendo de cosas, de enfermedades, de fisiopatología, de funcionamiento del cuerpo que todavía no conocemos, sino que hay enfermedades que no existían antes y que existen ahora, y que tenemos que estar siempre alertas y pendientes, primero para detectar que salte el alarma y detectar casos, es decir, bueno, esto no es la típica uveitis. Hay que investigar, hay que mirar más cosas y, bueno, pues aprender y adaptar nuestros protocolos.
En el tema principal de hoy traemos una cirugía que es muy frecuente, si no es la más frecuente, sin duda una de las más frecuentes que se realizan sobre el párpado y por tanto igual la cirugía más importante o una de las más importantes de la sección de párpados o la sección de oculoplástica. Ya sabemos que la oftalmología tiene diversas secciones, hablamos de polo anterior o segmento anterior, donde tenemos córnea, superficie ocular, tenemos segmento posterior, que es retina y vítreo básicamente, tenemos glaucoma, tenemos estrabismo, tenemos oftalmología infantil. Bueno, pues una de las secciones importantes, de las secciones grandes, es la sección de, a veces se llama párpados, a veces se llama órbita y en general se llama oculoplástica. Y es la sección que se dedica a los anejos oculares, los párpados, las vías lagrimales y hasta cierto punto la órbita, los tejidos blandos alrededor del ojo, más o menos excluyendo los músculos que hay por fuera del ojo, que sería de la sección de estrabismo, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Lo que está alrededor del ojo sería lo que se ocupa el cirujano oculoplástico, el oftalmólogo que opera estos párpados, estas vías lagrimales. Dejando las vías lagrimales aparte, que también es una parte importante de la anatomía y un gran número de cirugías e intervenciones que se realizan en las vías lagrimales, el párpado también ocupa un gran volumen de esta, vamos a llamar, cirugía oculoplástica, y las cirugías de los párpados son muy variadas, tienen muchas indicaciones. Ahora no vamos a hacer una descripción general de cómo es la cirugía de los párpados, vamos a centrarnos, ya digo, si no en la más importante, en una de las más importantes, y es la que llamamos blefaroplastia. Blefaros significa párpado y plastia también lo hemos ido posiblemente de otro tipo de cirugías, que significaría más o menos como reconstrucción, hace referencia a las intervenciones quirúrgicas que buscan restaurar o restablecer las funciones, la función de lo que estamos operando, o mejorar o embellecer, si lo queremos llamar así. Y el nombre es bastante sistemático porque consiste en una reconstrucción, en una mejora de lo que es el párpado, pero no en lo que es posición en función de la forma más pura, aunque de forma indirecta puede mejorar, sino del aspecto y de la situación del párpado en general. En comparación con otras cirugías que son más, vamos a llamarlo, médicas con una indicación muy concreta cuando falla la función del párpado, la blefaroplastia tiene otras indicaciones o otra intención. Cuando el párpado está caído y no se mueve, la cirugía de ptosis o caída de párpado es una otra cosa diferente. Cuando el borde del párpado está mal posicionado y está rotado hacia adentro, que es el entropion, o hacia afuera, que es el ectropion, cada una de estas patologías o enfermedades tiene su cirugía. Entonces existe la cirugía de la ptosis, la cirugía del entropion, cirugía del ectropion. Aquí estamos hablando de problemas de posición o problemas de función, de movimientos o de colocación o situación de los párpados, que tienen cirugías concretas para restablecer esa posición anatómica correcta o esa función, ese movimiento. En el caso de la blefaroplastia no es así exactamente, indirectamente puede tener con las funciones y tal, pero es más por el estado del párpado. Y lo que queremos hacer es restablecer el aspecto y la situación general. Normalmente hay un exceso de piel o un exceso de volumen y lo que tenemos que hacer es reducir ese volumen o esa piel. También ese volumen puede no ser solo por piel redundante, sino que también puede tener exceso de grasa que no estaba antes ahí, que se ha prolapsado. La grasa normalmente que está rodeando al ojo y está por detrás del ojo, normalmente se mantiene ahí. Con el paso del tiempo, las estructuras fibrosas que mantienen esa grasa en su sitio, lo que se llama el septum, se da de sí y esa grasa se proyecta, se prolapsa hacia la zona de los párpados. Bueno, pues también la blefaroplastia se trata de eso, de quitar exceso de piel y quitar exceso de volumen por diferentes causas. Y restauramos el párpado más tenso, con menos arrugas, con menos volumen que el que tenía antes. Lógicamente, la blefaroplastia podemos dividirla en dos, la del párpado inferior y la del párpado superior. Y los problemas que tienen cada uno de estos dos párpados es diferente y por tanto la aproximación quirúrgica también es diferente. ¿Cuál es la indicación o el uso más común de la blefaroplastia en los párpados inferiores? Bueno, pues para solucionar lo que llamamos las bolsas de los ojos. Ya sabemos que con la edad esa zona
que queda del párpado inferior o entre el párpado y la mejilla se va abultando y es lo que llamamos las bolsas. A todo el mundo se nos pueden formar bolsas cuando estamos cansados y hemos dormido mal, y también hay tratamientos no quirúrgicos antibolsas, ¿no? Que pues con el frío, con diferentes tipos de agentes o cremas, etcétera, para reducir las bolsas. También se puede intentar maquillar, pero son apaños y soluciones cuando las bolsas, ese tipo de acúmulo de líquido, es una cosa temporal y le ocurre a gente joven, pues lógicamente no hay que operar. Luego están las bolsas de los párpados más asociadas a la edad, y eso ya es más difícil de solucionar con medidas no quirúrgicas. Y entonces se puede solucionar interviniendo, operando, se quita una parte de piel y también se trata esa grasa que se ha ido prolaxando. Hay diferentes técnicas, pero bien es cierto que muchas veces la blefaroplastia se sigue haciendo solo retirando la piel, se tensa la piel y con eso es suficiente. Hay diferentes formas de abordar la blefaroplastia. Se puede hacer a través de la piel, la incisión se puede hacer a través de la piel. Normalmente se hace una incisión justo debajo de la línea de las pestañas para que no se vea una cicatriz en medio del párpado, pero también se puede hacer a través de la conjuntiva, lo que se llama abordaje transconjuntival. Es decir, se abre por la parte de la conjuntiva, se hace con una técnica concreta para evitar dañar el tarso. El tarso es la parte más rígida, la que haría de esqueleto o punto estructural de apoyo del párpado, o sea que no se hace de cualquier manera, no se corta por cualquier sitio, hay unas técnicas muy concretas, pero se puede hacer así para evitar cicatrices y problemas. Pero básicamente es retirar una parte de la piel y se puede retirar esa parte de la grasa. Antes, hace unos años, era básicamente retirar esa grasa. Ahora esa grasa se tiende a quitarla menos y a recolocarla de otra manera. Se recoloca, se pone más atrás, se mueve, incluso a veces hacemos traslocaciones o movimientos de esa grasa. Se puede reforzar lo que se llama el septum. El septum es ese tabique fibroso que va desde el tarso, desde la parte más rígida del párpado, hasta el borde del hueso maxilar. Y el septum mantiene la grasa detrás del párpado, en la zona del ojo, en la zona de la órbita, y ese septum es el que se debilita cuando la bolsa de los párpados ya no es por agua o por exceso de piel, sino es por la grasa que viene hacia atrás. Entonces, si la bolsa que tenemos en los ojos es agua o líquido acumulado o exceso de piel, pues simplemente quitamos esa piel redundante y ya está. Pero cuando es esa grasa, pues se puede quitar, pero ahora se entiende más a recolocar la grasa donde le tocaba, detrás del septum, y se refuerza el septum. O sea que hay técnicas un poquito más elaboradas para la blefaroplastia. ¿Qué pasa, sin embargo, en el párpado superior? Aquí ya no tenemos el problema de las bolsas y el tema de la grasa no funciona de la misma manera. También puede haber acúmulo de agua, acúmulo de fluido, pero aquí lo que prima más es el exceso de piel. No es que no hubiera exceso de piel en el párpado inferior, lo hay, por supuesto, pero en el párpado superior lo que más hay es el exceso de piel. Muchas veces describimos este problema como dermatocalasis o dermatocalasia. Y ese exceso de piel laxa, flácida, se puede aplicar sobre el resto del párpado, incluso puede hacer que pese, se puede apoyar sobre las pestañas del párpado superior y puede producir una enfermedad o una situación que llamamos pseudotosis. La tosis es la caída del párpado superior, en el cual el borde del párpado superior, en vez de estar abierto y dejar una apertura palpebral suficiente para poder ver bien y que no tape la superficie ocular, no tape la pupila. En el caso de la tosis, el borde del párpado superior cae más y se puede acercar al eje pupilar. Eso sería la tosis de verdad, que es otra situación, otro problema y tiene otra cirugía diferente, pero la pseudotosis es una situación en la que parece que el párpado está caído, pero cuando lo vemos de cerca resulta que no, que el borde del párpado como tal está en su sitio, pero hay una piel de redundante que se pone por encima del borde del párpado, por encima de las pestañas y puede colgar por fuera. Y entonces parece que el párpado superior puede llegar a cubrir parte de la superficie del ojo por delante, pero cuando miramos, estiramos la piel para arriba, resulta que no, que el borde del párpado, donde están las pestañas, está en su sitio y es la piel que se ha montado por encima. Eso es lo que se llama pseudotosis. En este caso, la cirugía
sobre todo es quitar ese exceso de piel. También ese exceso de piel puede acumular líquido, pero seguimos quitando ese exceso de piel. Hay variantes porque podemos quitar solo esa piel. Justo debajo de esa piel existe un músculo que no es el músculo que abre los ojos, es el músculo que cierra los ojos, el músculo orbicular de los párpados. Entonces a veces no se quita ese músculo, a veces se quita unas pocas fibras superficiales de ese músculo. Hay diferentes estrategias de hacerlo. Pero también es una cirugía muy frecuente. A veces el problema del paciente no es la bolsa en los párpados inferiores, sino ese exceso de piel, que puede resultar estéticamente mal o estéticamente indeseable o que lo que hay que solucionar. Eso mismo hace como que la piel le pesa mucho, esa zona entre las cejas y las pestañas parece como que cae demasiado. Y al quitar toda esa zona, todo ese exceso de piel, puede resultar más cómodo para el paciente, que los ojos no están más pesados y estéticamente se ve mucho mejor, se ve mucho más rejuvenecido. Incluso en los momentos donde hay esa pseudotosis puede afectar a la visión. Ese exceso de piel se puede montar por encima de las pestañas y pueden afectar a la vista, pueden tapar por el campo visual superior. Estas cirugías a veces se pueden combinar con otras un poquito más, no voy a decir complejas, pero un poco más profundas. Porque una persona puede tener este exceso de piel y además puede tener una ptosis de verdad. Es decir, el párpado lo tiene caído porque pues se va dando de sí la aponeurosis, el tendón del elevador del párpado, el músculo que mantiene el párpado superior arriba, se puede ir dando de sí. Entonces pueden combinarse las dos cosas porque los dos problemas vienen por la edad. Entonces, si una persona tiene ptosis y además exceso de piel, dermatocalasia, en la misma cirugía se puede quitar el exceso de piel y además acortar el tendón del elevador del párpado. Entonces se pueden hacer cirugías combinadas en ese estilo. En este tipo de cirugía del párpado superior, la aproximación quirúrgica o la técnica básica sí que suele ser a través de la piel. No es como explicaba en el párpado inferior, que puede ser a través de la piel o a través de la conjuntiva. En este caso, habitualmente es a través de la piel. Curiosamente, la aproximación o cómo se hace la incisión o cómo se planifica la cirugía es diferente en caucásicos que en asiáticos. Y aquí meto en asiáticos o orientales también algunas etnias de América. El tema es que los ojos caucásicos, el párpado superior de los ojos caucásicos, tiene lo que se llaman surco palpebral. Eso quiere decir que la superficie o la parte del párpado que va desde las pestañas y unos milímetros hacia arriba está totalmente pegado al párpado, es decir, está en la piel pegada al tarso y el tarso está pegado a la conjuntiva y al ojo durante unos milímetros hasta este surco, el surco palpebral. Y a partir de este surco, la piel ya no está totalmente adherida al tarso y entonces ya digamos que queda libre hasta la zona de la ceja. Sin embargo, en orientales esto no ocurre así. La piel no está pegada al tarso en ningún momento, digamos que se despega y funciona de forma libre desde las pestañas hasta la ceja. Y ahí hay músculos, hay fluido, hay grasa, pero los orientales no tienen surco palpebral o lo tienen muy pequeñito, porque claro, aquí estamos generalizando, ¿no? Como si las etnias fueran espacios estancos. No es así, lógicamente. Entonces, personas con diferentes ascendencias pueden tener un surco palpebral muy pequeño. Pero digamos que los caucásicos puros tienen un surco palpebral, tienen unos cuantos milímetros donde la piel está pegada al ojo, al tarso, por decirlo así, y las etnias orientales que no se han mezclado con los caucásicos no tienen surco palpebral en lo absoluto. Entonces, a la hora de operar, utilizamos este surco palpebral si existe. En caso de orientales no lo hacemos así y normalmente pues cortamos lo mismo que en el párpado inferior. Normalmente se corta cerca del borde de las pestañas. Aunque bueno, como digo, esto puede variar bastante. En cualquier caso, y ahora ya hablando de párpado superior, párpado inferior, vemos que básicamente, simplificando mucho, la base de la cirugía de la blefaroplastia es quitar el exceso de piel y el exceso de volumen asociado a esa piel. Normalmente líquido y puede haber más o menos grasa, algunas fibras musculares, pero es un poco una cirugía a priori superficial para quitar ese exceso de piel y ese exceso de volumen, tanto en el párpado superior, párpado inferior. Luego hemos visto que el párpado inferior sobre todo son las bolsas de los párpados. Párpado superior, estamos hablando de dermatocalasia, exceso de piel en forma de arrugas que se apilan unas encima de otras.
Y la idea es solucionar ese problema. Y luego podemos hacer una cirugía un poquito más avanzada, pues si hay grasa acumulada, cómo manejamos esa grasa, la podemos quitar directamente o podemos manejarla de otra manera. Incluso podemos combinarla con otras cirugías como la cirugía de la caída del párpado, en el caso del párpado superior. ¿Es una cirugía fácil? ¿Es una cirugía difícil? Porque eso, cuando ha salido esta pregunta en el grupo de Telegram, había salido un poco ese comentario. Es difícil hablar de cirugías fáciles o difíciles. ¿Podemos decir que la cirugía de catarata es fácil porque se hace mucho? Yo no diría que la cirugía de catarata es una cirugía fácil, aunque lo hacen casi todos los oftalmólogos en España. Los oftalmólogos cirujanos, los oftalmólogos quirúrgicos, es la cirugía básica. Pero eso no quiere decir que sea fácil. Y no podemos decir que la cirugía de catarata sea más fácil que la de la blefaroplastia. Y al revés. La cirugía de blefaroplastia es muy fácil porque no toca el ojo, no hay que meterse dentro del ojo, tampoco haríamos eso. Lo que sí que hay que explicar y que es importante es una cirugía que antes, hace años, lo hacía más gente. ¿Por qué? Porque es una cirugía que mucha gente no le da tanto miedo porque no es una cirugía muy profunda, simplemente hay que quitar un trocito de piel en su versión más básica de piel o de tejido superficial y luego suturar. Y entonces es una cirugía que, como ha tenido tanta demanda de toda la vida, con lo cual tiene mucha demanda, es lógico que una gran parte de oftalmólogos en aquella época, donde no había casi secciones, casi subespecialidades, pues los oftalmólogos hacían todas las cirugías más frecuentes. Por supuesto, las cataratas y la cirugía de blefaroplastia, como una cirugía muy frecuente, muy demandada, muchos de los oftalmólogos lo hacían. ¿Cómo funciona a día de hoy? Ya sabéis que la oftalmología está cada vez más subespecializada y si bien es cierto que la cirugía de la catarata pues lo seguimos haciendo todo el mundo, la cirugía de glaucoma los hacen los glaucomatólogos, la de retina lo hacen pues, los especialistas de retina, la córnea lo mismo. La blefaroplastia queda en el terreno del cirujano oculoplástico. ¿Eso quiere decir que un oftalmólogo general lo hace y está mal? No, o sea, ni una cosa ni la otra. Sí que es cierto que el cirujano oculoplástico tiene mucho más manejo de la cirugía de los párpados, que por eso se dedica a ella. Entonces depende un poco del acceso que tenemos a diferentes tipos de atención sanitaria, de la complicación o la dificultad que tiene nuestra blefaroplastia, el problema que tienen nuestros párpados. Podemos optar o podemos acceder o podemos decidir unas cosas u otras. Lógicamente, el que tiene más costumbre y el que está especializado en párpados, el cirujano oculoplástico, lo normal es que haga mejor las blefaroplastias, las deje más simétricas, nos quite exactamente todo el exceso de piel pero sin pasarse. Una cirugía de blefaroplastia no tan óptima puede dejar ciertas asimetrías entre un párpado y otro porque muchas veces la cirugía es bilateral. Nos operan los dos párpados, los dos ojos a la vez y lo ideal es que nos dejen los dos más o menos igual, que no haya asimetrías. Y claro, hay que tener cuidado con las complicaciones. ¿Qué es lo que pasa si quitamos demasiada piel? Se queda muy tirante, se pueden quedar los párpados un poco vueltos hacia afuera. Es decir, si nos hemos pasado recortando piel y se queda muy tirante tanto en el párpado superior como en el inferior, se puede evertir el borde del párpado, lo que se llama ectropión. Ectropión cicatricial, ectropión posquirúrgico o incluso lo que se llama lagoftalmos. Los párpados no quedan bien cerrados porque se quedan muy tirantes de que hemos quitado demasiada piel y entonces eso podría causar problemas. Y eso puede causar en el postoperatorio inmediato o en el posterior. Al principio puede quedar bien, pero posteriormente con la cicatrización se puede retraer la cicatriz y puede tirar. Entonces, claro, a veces, porque no queremos arriesgar, pues hacemos unas blefaroplastias un poco demasiado prudentes. Es decir, bueno, para no fastidiarla, quito un trocito de piel, pero no demasiada para no pasarme. Bueno, está bien no pasarte, pero igual, pues haces una blefaroplastia y sigue quedando bastante piel. Lo has dejado mejor, pero no lo has dejado de forma óptima. Entonces, claro, ese punto óptimo de no pasarte y dejarlo demasiado tirante, pero no quedarte demasiado corto y dejarte todavía demasiada piel, ¿qué es lo que pasa? Pues el que está más acostumbrado a hacer blefaroplastias, el especialista de los párpados, suelen quedarle mejor. Y ese es un poco el motivo por lo que antes pues lo hacían casi todos los oftalmólogos, vamos a decir, generales. Ahora la figura del oftalmólogo general a nivel quirúrgico se ha reducido bastante y entendemos que quitando la cirugía de cataratas, sí, una parte de que es la cirugía menor de cosas, lesiones más pequeñas, el resto de cirugías entendemos que es una cirugía de secciones o de subespecialidades. Entendemos que la blefaroplastia es una cirugía para el cirujano oculoplástico, que es una subespecialidad de la oftalmología. ¿Por qué lo hace mejor? Porque la blefaroplastia
ha ido avanzando, pues ya no es lo mismo lo que se opera ahora que lo que se operaba hace 30 años, y dentro del que entendemos que puede ser una cirugía de menos envergadura que otras cirugías, decimos, bueno, es básicamente quitar la piel y poco más, no es tan así. Pues dentro de que es una cirugía que nos puede dar menos impresión o menos miedo que una cirugía de retina o de estrabismo, etcétera, también ha habido avanzando y tiene variantes y mejoras, y eso lo controla el que se dedica a ello. ¿Cómo tiene que quedar los párpados después de una blefaroplastia? Bueno, pues tiene que quedar más tensos. Hemos quitado el exceso de piel, el exceso de volumen de los párpados, pero tienen que poder cerrar bien. Igual los primeros días con la inflamación y con los puntos y tal puede costar un poco, pero lo ideal es que unos meses después el párpado se vea con menos volumen, con menos exceso de piel, con menos arrugas, con aspecto rejuvenecido, con una cicatriz que casi ni se note o no se note en absoluto, pero que la función del párpado esté preservada, que no se quede el párpado abierto, que la oclusión sea completa y que el borde del párpado no esté evertido, no producir ni ectropión ni exposición y lagoftalmos. Es decir, hay que evitar esas complicaciones y quitar los problemas. La indicación de la blefaroplastia es una cosa compleja y a veces incluso polémica. Como hemos ido explicando, efectivamente entra del campo de la estética palpebral o estética de los párpados, la parte de estética y salud de la oftalmología, con lo cual una buena parte de la blefaroplastia se hace en el ámbito privado. Te quieres quitar la voz de los párpados, te ves arrugas, te ves un envejecimiento del rostro, un envejecimiento de los ojos que viene a expensas del envejecimiento de la piel. La piel está más caída, más flácida, más laxa y tiene más arrugas. Y entonces es una intervención estética que no lo cubre la seguridad social en general. También es cierto que hay excepciones. Por ejemplo, cuando hay una dermatocalasia grande, cuando hay tal exceso de piel de los párpados superior que produce esa pseudotosis o esa pesadez de los párpados que produce síntomas o te puede afectar a la visión, entonces sí que tiene indicación. Con lo cual, los cirujanos especialistas en párpados, los cirujanos oculoplásticos que trabajan en el ámbito público, también hacen blefaroplastias cuando tienen esas indicaciones. Sí que es cierto que las indicaciones, al fin y al cabo, son un poco flexibles, no es una cosa clara hasta qué punto es algo estético o no es estético. Entonces, en cada sitio llevan normas un poco diferentes. ¿Y qué variantes se operan? Normalmente se operan ambos ojos a la vez. Habitualmente esto es un producto del envejecimiento y cuando uno tiene bolsas en los párpados inferiores, tiene bolsas en los dos ojos. Entonces normalmente se operan los dos ojos a la vez y puede ser que te operen las bolsas y sea solo el párpado inferior o tengas un exceso de piel de los párpados superiores, te operen los párpados superiores o puede ser que tengan las dos cosas y entonces te pueden operar los 4 párpados en la misma operación. Entonces puede haber variantes de lo que quieras, los 2 párpados inferiores, los 2 párpados superiores, los 4 párpados. Y como decía antes, aunque se tiende a pensar que no es una cirugía intraocular, no es una cirugía profunda, no es una cirugía que estamos tocando la órbita, ni siquiera estamos tocando los músculos que hay alrededor de los ojos. Y dentro de la cirugía de párpados tampoco es tan profunda como la cirugía de las ptosis, que vamos a tendones o aponeurosis más profundas, o no estamos quitando tumores, extirpando grandes partes completas y profundas del párpado. Puede parecer que es una cirugía menor o de menos envergadura, pero esto es una sobresimplificación. Lógicamente es menos envergadura incluso para los propios cirujanos de los párpados de otras intervenciones que hacen de más duración, donde tienen que encontrar otras estructuras más complejas de los párpados, pero para hacerla bien también tiene sus años de aprendizaje y es diferente hacer una blefaroplastia que te soluciona el problema parcialmente o que si se pasa te puede quedar complicaciones, o una cirugía que te puede ofrecer mejores resultados estéticos, que apura mejor, te quita todas las arrugas, pero no te va a producir contraindicaciones después de la operación, o puede combinarse con una reposición de la grasa que se ha quedado prolapsada. Es decir, la persona que sabe de este tema te puede ofrecer mejores resultados y menos riesgos de complicaciones.
En esta sección de preguntas de los oyentes nos ha llegado una cuestión muy interesante y es cuáles son las causas que producen dolor en el ojo. Del dolor hemos hablado muchas veces, pero de forma tangencial como síntoma de otras causas. Y está bien hacer una aproximación pensando directamente en el dolor. Como cualquier tejido del cuerpo o grupo de tejidos del cuerpo, el dolor viene de la estimulación de terminaciones nerviosas del dolor. Y el ojo y sus anejos, los tejidos que hay alrededor del globo ocular, tienen terminaciones nociceptivas, terminaciones que registran estímulos dolorosos, y cuando cualquier circunstancia, enfermedad o trastorno, cualquier tipo de alteración que estimula estos nervios nos producen dolor. Realmente estos estímulos que llamamos nociceptivos, depende del tipo y sobre todo de la intensidad de cómo afectan, producen molestias, otros tipos de disconfort, y ya cuando aumenta la intensidad lo denominamos dolor. Con lo cual realmente hay un continuo entre molestia de sentir algo hasta doler. Partiendo ya de esta base, de lo que es el mecanismo directo del dolor, que el ojo funciona como cualquier otra parte del organismo, podemos hacer una separación entre el dolor directo, que es lo que acabo de explicar, y el dolor referido. Dolor referido significa aquella circunstancia en la cual sentimos dolor en el área ocular, pero que no hay estimulación directa de estas terminaciones nerviosas. El dolor referido a veces se puede referir como neuralgia, a veces también se llama cefalea ocular, y no le pasa nada malo o nada extraño al tejido diana. Las terminaciones nerviosas del ojo, de las estructuras alrededor del ojo, no se ven estimuladas. Entonces lo que está pasando es que la vía nerviosa se ve activada en otro punto. No se ve desde el inicio, sino desde el trayecto desde la terminación nerviosa hasta el área cerebral que tiene que recibir ese estímulo doloroso. En algún punto de esa vía, pero no en el inicio, es cuando se activa. Vamos a suponer que existe una neuralgia del trigémino. El trigémino es un nervio craneal, es un nervio que sale directamente del cerebro, es el quinto par craneal, significa que los numeramos desde el más anterior y superior y de ahí vamos numerando hacia abajo. Hay 12 pares craneales. Por ejemplo, el nervio óptico es el número 2. Bueno, pues el número 5 es un nervio que recoge la sensibilidad de una gran parte de, el rostro, la cara y una parte también del cráneo, de la parte anterior del cráneo. Ese nervio, que es el nervio trigémino, se llama así porque tiene 3 ramas principales. Bueno, pues la primera rama, la que se llama el nervio oftálmico, no confundir con el nervio óptico, el nervio oftálmico recoge la sensibilidad de esa zona del ojo y los alrededores del ojo. Bueno, pues se puede producir una neuralgia del trigémino, de tal manera que este nervio oftálmico se ve estimulado, pero el propio nervio. Hay algo que activa, que estimula a ese nervio y entonces se activan las vías nerviosas del dolor que inervan, que corresponden a la zona del ojo, pero a las terminaciones nerviosas y al ojo no le pasa nada. Entonces es lo que llamamos dolor referido. Y lo mismo que hablamos de la neuralgia del trigémino, a unos tipos de cefaleas, de dolores de cabeza, también se enfocan en el ojo. Lo mismo que hay personas que tienen migrañas o otro tipo de dolores de cabeza, donde notan que le duelen el propio cráneo, la parte temporal o parietal o la parte occipital, o sea, la parte de arriba, en la parte lateral, en la parte de atrás. También puede doler en la parte frontal, en la parte de delante o incluso la zona ocular y no le pasa nada al ojo. Entonces, el dolor referido es una parte importante del dolor que podemos llamar ocular. ¿Cuál es el problema? Que a veces no sabemos si el dolor es referido o es un dolor directo. Y entonces tenemos que hacer lo que llamamos diagnóstico diferencial. Descartar que hay una causa ocular que no produzca ese dolor y entender que es un dolor referido. Dejando aparte el dolor referido, las neuralgias, las cefaleas oculares las dejamos aparte, tenemos que estudiar el dolor directo, cuando efectivamente está pasando algo en esos tejidos del ojo o alrededor del ojo que estimulan esos nervios del dolor. Lo más frecuente es que se esté afectando la parte delantera del propio globo ocular. La zona delantera, la superficie ocular y concretamente la córnea, los tejidos próximos a la córnea, el iris, el cuerpo ciliar. Aquí hay muchas terminaciones para el dolor, de tal forma que cualquier alteración de la córnea suele doler mucho. Hablamos de erosiones o heridas o úlceras o defectos epiteliales de la córnea o
inflamaciones de todo tipo, que llamamos queratitis, incluso alteraciones superficiales en las cuales se produce la queratopatía punteada superficial, en donde no hay ni siquiera una úlcera, sino hay una afectación del epitelio mucho más pequeña, mucho más microscópica. Todo eso duele. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se afecta la córnea en cualquiera de estas formas, además de dolor, se produce ojo rojo, lagrimeo, fotofobia, o sea, te molesta mucho la luz. La córnea responde mucho a esta sensación de dolor. Entonces no es solo el dolor, sino que se acompaña de todos estos síntomas y normalmente el ojo está rojo. Se produce un enrojecimiento y una reacción inflamatoria local. También cuando se afecta la conjuntiva, algún tipo de conjuntivitis puede producir algún tipo de dolor, pero es menos frecuente. Alguna conjuntivitis vírica que da algunos pinchazos puede ser, pero normalmente las conjuntivitis dan más molestia de pesadez, ardor, sensación de cuerpo extraño, y cuando hay un auténtico dolor suele haber ya una afectación de la córnea. Aparte de la córnea, que suele ser la gran protagonista cuando hablamos del dolor ocular, también puede aparecer dolor cuando se inflama o se afecta el interior del ojo. Por ejemplo, una uveitis. Lo mismo que hemos hablado de uveitis al principio del programa, cuando hemos hablado de esa uveitis anterior hipertensiva persistente por este virus de origen acuático. Bueno, pues eso es un caso raro, pero la uveitis anterior es una enfermedad relativamente frecuente, menos que cualquier alteración de la córnea, pero aún así la vemos con bastante frecuencia. Una uveitis anterior causa también dolor, es un poco diferente porque es un dolor más profundo, más continuo, pero los síntomas también se parecen a algo. Suele producir ojo rojo, puede tener fotofobia, visión borrosa. Por lo tanto, en general, las afectaciones de la parte anterior del ojo, la córnea, la uvea anterior, la conjuntiva, producen dolor con unos síntomas más o menos similares. Hay ciertas diferencias, pero juegan un poquito todos con ojo rojo, lagrimeo, fotofobia, molesta la luz, etc. De hecho, en esta misma temporada hemos hablado de ese tema, hemos hablado de la conjuntivitis y hemos hablado de otras causas de ojo rojo que no son una conjuntivitis. Bueno, pues cuando hemos hablado de ojo rojo, muchas de estas causas, casi todas de hecho, cursan con, en mayor o menor medida, dolor. Con lo cual dejaré el enlace al episodio, creo que era de febrero de esta temporada, donde hemos hablado de estas otras causas de ojo rojo. Bueno, pues la mayoría de estas causan con dolor. Dejaré entonces el enlace en las notas del programa. Ahora vamos a las causas menos frecuentes de dolor. También puede haber un problema en la órbita, en los tejidos adyacentes, los tejidos que llamamos blandos. Se inflama estos tejidos, la grasa orbitaria y los músculos que hay alrededor del ojo, y entonces se produce un dolor en el área ocular. Igual el dolor no es un dolor interno del ojo, pero nosotros no lo definimos así. El dolor no lo podemos localizar tan fácilmente en el interior de nuestro cuerpo y nos duele, vamos a decir, el ojo o la órbita, la cuenca del ojo. Y tenemos enfermedades como la celulitis orbitaria y otras inflamaciones de la órbita menos frecuentes, pero que producen síntomas parecidos. En este caso no tiene por qué existir fotofobia, no tiene por qué existir molestias con una luz intensa, pero suele haber también ojo rojo. El enrojecimiento del ojo también se produce cuando se produce una inflamación de esa zona adyacente de la grasa orbitaria, pues también la conjuntiva se irrita, se dilata. Y en este caso, también como algo diferencial, el dolor ocular suele aumentar con los movimientos oculares. Como hemos dicho, que se inflama la grasa que está alrededor de los ojos, que se moviliza cuando mueve los ojos. Si se afectan los músculos, al mover los ojos estamos moviendo esos músculos, con lo cual los movimientos oculares pueden aumentar el dolor ocular. Y esto sería más o menos característico o nos podría orientar a que la causa no está dentro del ojo, sino que está alrededor del ojo. Y por último tenemos causas de dolor ocular con ojo blanco, sin enrojecimiento ocular. Esto es interesante porque es relativamente infrecuente. Hemos visto que todas las alteraciones de la superficie del ojo y de la parte anterior del ojo cursan con ojo rojo, y las alteraciones de la órbita en general también cursan con ojo rojo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el paciente se refiere? No que tenga molestias, pesadez, no, tiene auténtico dolor ocular, pero el ojo está blanco, aparentemente desinflamado. No vemos un componente inflamatorio en el aspecto, cuando hacemos la exploración normal del ojo, que suele acompañar al dolor ocular. Vemos que dolor ocular e inflamación en forma de enrojecimiento suele ir de la mano, pero ahora no. Vemos ojo blanco, no hay inflamación, no hay enrojecimiento, pero hay dolor. En primer lugar, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial
del dolor referido, lo que he explicado al principio. Una cefalea ocular, una neuralgia puede producir este dolor con ojo blanco y tenemos que intentar separarlo y a veces no es tan fácil. Pero quitando este dolor referido, también hay dolor directo, pero sin enrojecimiento. Y puede ser, hay varias causas, no son tan infrecuentes, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la neuritis óptica. Una neuritis óptica es una inflamación del nervio del ojo. El nervio del ojo sale por detrás del ojo y va hacia el cerebro, como si fuera un cable. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una neuritis, se produce una inflamación y entonces ese nervio duele sobre todo cuando lo movemos. Pero también tiene un dolor sordo continuo, o puede tenerlo, no siempre, pero puede tenerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que como esa inflamación está tan por detrás, no se produce una reacción en la parte delantera del ojo. La neuritis óptica suele tener pérdida visual, lo que pasa es que es muy variable y a veces es difícil de diagnosticar. No tiene por qué tener signos en el fondo del ojo, puede tenerlos, pero no siempre. Entonces, a veces el diagnóstico es difícil. Una persona que viene y dice que ve mal y que le duele el ojo, o le duele por detrás del ojo, o tiene un dolor, o tirantez, o molestias cuando mueve los ojos. ¿Por qué? Cuando movemos los ojos giran, pero también estamos estirando el nervio del ojo. Y si está inflamado, pues puede doler a los movimientos oculares. Entonces, tenemos que hacer el estudio a ver si es una inflamación del nervio del ojo. También existen otras inflamaciones de otros nervios que van al ojo. Ya hemos hablado de la neuralgia del trigémino, del nervio oftálmico como dolor referido. Sin embargo, también se pueden afectar otros nervios que no sean ni este oftálmico ni el óptico. También existen otros nervios que van al ojo, que son los nervios oculomotores. Son concretamente 3 nervios que lo que hacen es mover los ojos. Normalmente no cursan con dolor o el dolor no es el síntoma característico. El problema es la movilidad de los ojos y pueden producir estrabismo, visión doble, pero algunos de ellos sí que duelen. Y a veces, más que el problema de los movimientos oculares, el paciente se queja de dolor y entonces no está doliendo ni el nervio óptico ni el nervio oftálmico, sino están doliendo otros nervios. El nervio óptico es el número 2, el nervio oftálmico es el número 5, bueno, una parte en la primera rama del número 5 del trigémino, pero los nervios oculomotores es el número 3, el número 4, el número 6. El motor ocular común, el patético o el nervio oculomotor externo, el nervio motor ocular externo. Bueno, pues también puede doler. El que más duele es el número 3, el oculomotor común. Y se ha dicho característicamente de pacientes diabéticos. En este caso, para diagnosticarlo tenemos que ver los síntomas acompañantes. Y cuando hablamos de la neuritis óptica, normalmente está relacionado con pérdidas visuales, aunque pueden ser sutiles. En este caso, cuando se afecta a uno de los nervios que mueven los músculos, tenemos que ver qué tal se mueven los músculos. Hacer una exploración de los movimientos oculares para ver si hay alguna afectación y eso nos ayuda al diagnóstico. Ya por último, se puede inflamar, ya no digo los nervios, sino se puede inflamar una parte del ojo, concretamente la cubierta externa del ojo, pero la parte posterior, es decir, una escleritis posterior. La esclera es lo blanco del ojo, la cubierta externa. La escleritis más frecuente es la escleritis anterior, con lo cual cursa con ojo rojo, lo mismo que antes estábamos hablando de la inflamación de la córnea, de la uva anterior, de la conjuntiva. Bueno, pues dentro de esas causas de ojo rojo y dolor está la escleritis anterior. Bueno, pues bastante infrecuente, pero existe la escleritis posterior. Se inflama la esclera, pero solo la parte de atrás, con lo cual, como no se inflama la parte de adelante, el ojo está blanco, pero tiene dolor. Y entonces esa también tiene cierta dificultad diagnóstica, más que nada porque como es tan infrecuente, pues a veces no pensamos en ella. Tenemos que hacer un recorrido bien del diagnóstico inicial, pues al paciente le duele, pero vamos explorando todo y no encontramos nada. Y entonces pues lo podemos encontrar. Y estas serían las causas de las más frecuentes a las menos frecuentes. Hemos recorrido todo el ojo y todas las estructuras alrededor del ojo que tienen terminaciones nerviosas, que son prácticamente casi todas. Y como vemos, casi toda la parte del ojo puede doler, no todas, porque por ejemplo el cristalino tiene terminaciones nerviosas, la retina tampoco, una retinitis pura no produciría dolor, aunque bueno, una inflamación de la retina con otra estructura sí, ¿no? Pero la retinitis pura no dolería en principio. El cristalino tiene terminaciones nerviosas, pero casi el resto del ojo, de los tejidos que están irrigados y tienen células vivas, sí que puede doler en mayor o menor medida. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy.
un podcast donde hemos hablado sobre todo de una cirugía muy importante, muy frecuente, que entra dentro del ámbito de la estética ocular, pero también puede solucionar problemas que afectan a la funcionalidad de los párpados, que es la blefaroplastia, que es la eliminación de exceso de tejido. Normalmente soluciona problemas debido a la edad, exceso de volumen, exceso de líquido y sobre todo exceso de piel. Y la blefaroplastia busca solucionar ese problema. También hemos hablado al inicio del programa de una enfermedad nueva, una variante de inflamación del ojo, una variante de uveitis anterior, hipertensiva, que causa aumento de la tensión del ojo y que lo novedoso es que es infeccioso por un virus que anteriormente no se había descrito. Primero, que estuviera haciendo daño en humanos, concretamente en el ojo. Es una enfermedad infecciosa que causa inflamación en el ojo, pero no conjuntivitis o queratitis, sino uveitis anterior. Y finalmente hemos hecho un repaso de las causas de dolor ocular, atendiendo a la causa, el funcionamiento, a cómo funciona el mecanismo del dolor, las vías nerviosas del dolor, y en función de eso hemos recorrido las diferentes estructuras y causas que nos pueden causar dolor en el ojo o en el área del ojo. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces, artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.